Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Podcast, un programa dedicado a cripto y blockchain, donde conversamos con las personas que construyen en la dimensión Web3. Yo soy Rodrigo, el conductor de este programa, y hoy nos acompaña José Carlos Escobar. Él es gerente de Poddit y NoCoder. En la descripción de este video colocaré enlaces relevantes al programa, así que vayan a seguirnos en Twitter como Dimensión Cripto. Ahí compartiremos todas las novedades para la comunidad. Espero que este episodio les agrade. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodri? Gracias por la invitación. Encantadísimo de poder estar en este episodio muy importante, además de lo que ya hemos venido conversando. En un ratito lo vamos a mencionar. Es cierto. Yo creo que ya la comunidad se habrá dado cuenta que no estoy en mi típico estudio, que es mi habitación. Estoy en los estudios de... Lo podemos mencionar, ¿no? Sí, claro. Estamos en los estudios de Seed Space y de verdad son maravillosos. Justo con Carlos estuve conversando hace un par de semanas. Y él tiene una productora de podcast y estuvimos conversando full podcast, así que este programa va a tener un componente fuerte de podcast. Va a ser un podcast de podcast. Un metapodcast se le dice. Un metapodcast, ya. Vamos a aprender un poco más acerca de estos nuevos términos, pero vamos a hablar de podcast, metapodcast y algunos temas de cripto porque estamos en Dimensión Cripto también. Y bueno, Carlos, a ver, quiero que me cuentes un poco acerca de qué hacías antes del mundo cripto, porque creo que para la mayoría de las personas hay un antes y después del mundo cripto. Sí, y es un antes y un después abismal. Cada vez que yo estoy al tanto o que empiezo a preguntar sobre, oye, ¿cuál fue tu pasado antes del cripto? Es alucinante. O sea, me han dicho desde, no sé, odontólogos, abogados, ingenieros, lo que sea. Y en mi caso, que vengo desde la parte corporativa, yo estuve gestionando programas a nivel internacional con ONGs, tanto como en Junior Achievement, en Best Buddies, y recientemente vengo de Platzi también. Estuve ahí como Partnership Coordinator y ahora me estoy dedicando full time a Poddit, que antes Poddit no era una startup Web3, sino que pasó a ser una startup Web3 y es a lo que ya me estoy dedicando ahorita full time. Qué genial, qué chévere. Entonces, coméntame un poco acerca de este proyecto Poddit. O sea, primero coméntame un poco lo que era y la primera visión que tuviste y luego cómo ahora lo estás introduciendo más en un espacio Web3. Mira, es una pregunta bien interesante. Poddit nació por la necesidad del mercado. Inicialmente, lo que estábamos solucionando era la falta de una productora de podcast que pueda ofrecer contenido o producción de calidad para las empresas. No había eso en el Perú hace 3 años y medio. Poquito más de 3 años y medio que llevábamos operando. Y así nos mantuvimos. Nos mantuvimos 3 años y medio haciendo producción de podcast como una empresa cualquiera. No había un modelo de negocio o una escalabilidad porque estábamos muy limitados a los espacios, a los estudios y sobre todo estábamos muy local porque no podíamos atender a podcasters que estén afuera. Tuvimos iniciativas, pero quedamos ahí nomás. Entonces, eso fue Poddit durante 3 años y medio y ahora estamos haciendo una mutación o un pivoteo que estamos tirando al tacho nuestros 3 años y medio que hemos construido para poder empezar a hacer algo nuevo, pero con lo que creemos que va a tener un impacto mucho mayor. Obviamente con Web3. Qué genial. Entonces, antes de que te lances y nos cuentes un poco acerca de lo que estás haciendo Web3, cuéntame un poco qué programas has desarrollado con Poddit y con quiénes, con qué marcas. A ver, hemos trabajado con la Municipalidad de Lima, trabajamos con muchas startups, con muchos emprendedores también. Trabajamos con marcas muy fuertes, como por ejemplo Lucianita Olivares, que está dentro del top 50 mujeres más poderosas del Perú también, con el programa La Labia, que fue con Luciana Olivares y Pamela Rodríguez. De hecho, ese programa fue el primer programa que tuvimos en nuestra cartera de podcast. Imagínate, o sea, fue como que arrancamos con el pie derecho, ¿sabes? Y a lo grande. Después trabajamos con universidades también. Tenemos como cliente a la UCB, tenemos a la Universidad Continental, me parece que lo tuvimos hace un par de añitos, la UPAL, perdóname, la Universidad Peruana Alemana, ya me acordé. Y así se han ido dando muchos clientes de distintas categorías. Es algo hermoso del podcast. No es que haces un programa, una misma estructura, un mismo contenido, sino es que cada uno es un reto diferente. Claro, qué genial, qué chévere. Entonces, Poddit se ha movido en este espacio ha podido darle a las marcas la oportunidad de poder desarrollar un podcast, un programa sonoro para poder presentar nuevos contenidos. ¿Cuál crees tú que ha sido esa ventaja diferencial que ha tenido Poddit antes de Web3? O sea, porque ahora que tiene Web3 ya la ventaja diferencial está muy clara. Sí. Cuéntame un poco cómo ustedes lo han manejado. Mira, nosotros tenemos hasta la fecha
dos valores agregados muy fuertes. El primero es la tecnología. Nosotros le brindamos a nuestros clientes, por ejemplo, un workspace creado en Notion, que es como una oficina virtual, y sobre eso empezamos a trabajar y a hacer un proceso de seguimiento mucho más fuerte, mucho más rápido, si queremos ponerlo así. Y obviamente, por otro lado, tenemos el espacio. Este es nuestro segundo estudio que tenemos. Tenemos otro estudio también que está en Surco, donde un colega con el cual trabajamos, que se llama Joao, que él nos apoya con toda la parte de sonido también, tiene un estudio súper, súper bonito, y cuando entró a Podit pudimos ofrecer también lo que él ya tenía. Entonces, es un estudio de pisos de madera, ventanas de vidrio, una consola gigante, 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 y era algo que los clientes estaban requiriendo también. Sobre todo post pandemia, cuando ya empezaron a grabar en vídeo, cuando empezaron a solicitar ese tipo de actividades un poco más presenciales. Pero sí, fue básicamente eso. Y obviamente cuando estábamos en pandemia, pues metimos el toque de manera virtual, ¿no? Trabajar con plataformas como Zencastr, por ejemplo, para que podamos hacer entrevistas a distancia, lo implementamos desde un inicio. Así que la facilidad que el cliente requiere para que nosotros podamos ofrecer el servicio es uno de los diferenciales más fuertes que tuvo Podit en sus inicios. Qué genial, qué chévere. Entonces, han tenido un componente muy fuerte con una propuesta. Me gusta bastante su propuesta de que los clientes y las marcas comiencen a usar Notion como parte de ustedes. Sí, sí, sí. Porque la verdad Notion es una herramienta, o sea, muy interesante. La verdad es que no la he usado mucho y yo sé que tú la conoces muy bien porque también tienes un curso con Platzi, ¿no? Sí, 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 que de hecho se llama el curso de cómo crear tu oficina virtual con no code, donde el eje principal es Notion, pero también vemos otras herramientas como Zapier, Slack, Integromat, muchas más para poder hacer automatizaciones. Qué chévere, qué paja. Ya no sé por qué lado ir, por el lado de Platzi, porque de Platzi también hay temas muy interesantes. Sí. O continuamos hablando de lo de Podit. Pero quiero que me comentes un poco, tal vez. Mejor vayamos ahí en orden. Vale. Tú también has sido parte del equipo de Platzi, ¿no? Sí, así es. ¿Desde cuándo? Hermoso. Desde abril, mayo de este año probablemente. Sí. Qué genial. ¿Y dentro de qué equipos has estado participando? Partnership. Bueno, en realidad es en el cual yo ingresé. Pero todo el mundo en Platzi ingresa en su área, pero todos hacemos de todo. Es algo maravilloso en Platzi. O sea, literalmente yo el primer día que ingresé a Platzi fue una cachetada contra todo lo que sabía sobre emprendimiento, management, startups, levantamiento de capital, gestión de información. O sea, la brutalidad con la que Platzi gestiona toda la información y posteriormente lo pasa a un storytelling o al desarrollo de un producto es alucinante. Es alucinante. Y fue hermoso poder ver eso y hacer un contraste con lo que estamos haciendo en el Perú también, ¿no? Qué genial. Coméntame un poco acerca de este curso que has preparado. Mira, el curso lo tenía preparado desde el año pasado. Y cuando salí de Junior Achievement el año pasado, dije dos cosas importantes. La primera, es momento de dar un salto a la industria de la tecnología. Segundo, tengo un curso sobre no-code porque ya estaba en ese entonces como embajador de Notion y dije, quiero sacar cursos, ¿sabes? Y dije, vamos a hacerlo a lo grande. O sea, nada, perdemos intentándolo, ¿no? Y me contacté con Platzi para poder ofrecer este curso que ya tenía preparado, que era la creación de oficina virtual, que además era una de las plantillas que más descargas tenía dentro de mi librería, por así decirlo, ¿no? Que ofrezco a través de Gumroad. Entonces yo dije, ok, acá hay algo interesante. Y les presenté la idea. Obviamente Platzi, con toda la genialidad y la bestialidad de equipo que tiene, personal, a nivel de persona quiero decir, le dieron un refresh al curso y sacamos lo que hoy están ya pudiendo ver en la plataforma, ¿no? Qué genial, qué chévere. Sí he visto toda la filosofía y la marca y este clima que tiene Platzi, que es de lo mejor que hay aquí en Latinoamérica. Definitivamente. Y obviamente Platzi, su componente también fuerte que tienen son los grandes líderes que lo están dirigiendo, Freddy Vega, Christian Vandergens y todo el equipo, sí. El directorio. O sea, es maravilloso. Yo soy un gran seguidor de Freddy. Igual le mando un saludo a Freddy. No sé si Freddy vaya a ver esto, pero ahí si pongo Platzi en los... Si pongo Platzi ahí como que en los keywords del programa, probablemente ahí a Freddy le salga. O algo, no sé. Pero ya. Pero qué chévere, qué genial. Yo soy un gran fan de Platzi y Platzi me gusta bastante. Voy a chequear porque quiero aprender más de Notion. Entonces, ahí tengo un curso para ir a chequearlo porque tengo mi suscripción a Platzi, así que ahí lo voy a chequear. De hecho, el primer curso de Notion que sacó Platzi
fue con Lara Velatin, que es embajadora y consultora de Notion, certificada, y es peruana también. De hecho, ella fue la primera y fue la única embajadora y sigue siendo de hecho la única consultora en el Perú, y fue la primera embajadora también. Después ya ingresé yo y empezamos a hacer un poco más de cositas. Qué chévere. Qué genial. Sí. Entonces ya, regresamos a la línea temporal porque estábamos hablando de Podit, pero el tema de Platzi también está muy, muy interesante poder tomarlo. Pero entonces, gracias a toda esta propuesta que le diste a tus clientes, Notion, una propuesta muy interesante y dinámica para poder desarrollar sus programas sonoros, ¿cuándo fue ese momento de quiebre donde tú comenzaste y dijiste, hay que hacer de Podit una startup Web3 o una cripto startup? Pero antes de eso, tal vez puedes comentarme un poco cuál fue tu primer acercamiento con el mundo cripto. Porque, o sea, ahorita que estás haciendo estás cambiando y estás destruyendo todo lo que hiciste y estás haciendo una nueva propuesta, o sea, ya conocías el mundo cripto, ya conocías las comunidades, ya habías interactuado con ellas, pero ¿cómo fue ese acercamiento? Primero, a mi equipo odia que diga que estamos rompiendo todo, porque son 3 años que también han construido ellos, ¿sabes? Y de la noche a la mañana fue como ya no vamos a hacer esto nunca más, ¿no? Y fue como que, José Carlos, porque está saliendo algo, ¿no? Estoy muy interesado en conocer qué cosas has dicho, como que ya no haremos esto, vamos a hacerlo todo de forma diferente. Todo, absolutamente todo. Todo. Ya te voy a comentar en más detalle de eso, pero es absolutamente todo. Genial. Bueno, ¿cuál fue mi primer acercamiento? A través de Ethereum, comprando Ethereum, básicamente. En el 2000, no sé mucho, mira, en el 2020 habrá sido, que, miento, no fue en Ethereum, fue con los NFTs. ¿Con los NFTs? Sí, no comprando, pero conocí el término porque el 2020 fue el boom de los NFTs. Claro, ¿vale? Más o menos, 2020, 2021. 2021, ajá. Y claro, en el 2019 ya venía escuchando las palabras de criptomonedas, ¿no? Ya se iba por ahí sonando un poco cripto, pero hubo este boom. Empecé a investigar más de los NFTs. Dije, no creo que el boom sea solamente porque hay imágenes bonitas que se están vendiendo a millones, ¿no? Y entonces empecé a investigar un poco más de la tecnología detrás. Después, para ese momento yo ya hacía trading ya, pero era básicamente acciones. Y después de eso, dije, oye, mira, acá está Ethereum, ¿no? Qué loco, porque no sabía que en ese momento se transaccionaba Ethereum. Y ahí fue donde descubrí Ethereum y empecé a hacer trading con Ethereum. Después, ya para el 2021, empecé a conocer las comunidades. Justo a inicios de 2021 me parece que fue. Y en ese momento fue ¿sabes? O sea, hay gente que está haciendo esto acá en Perú, comunidades acá. En ese momento, una de las más fuertes, porque era de las pocas que había también, que era el ABBE, la Asociación de Bitcoin Perú, que estaba en ese momento recién formándose. Y la Asociación de Blockchain. De Blockchain, Perú. Sí, la Asociación de Blockchain Perú. Y estaba formándose en ese momento, ¿no? Entonces, después empezaron a haber otros agentes que empezaban a tener más participación y que eran de repente más jóvenes, más de nuestras edades. Y ahí fue donde pude hacer ya un match interesante con la comunidad. Obviamente la comunidad de criptoamigos, que es de la cual también formamos parte y que casi la mayoría, si es que no todos los que están metidos en blockchain, forman parte de criptoamigos aquí en el Perú. Pude conocer a gente maravillosa. Ahí estaba Luis también, estaba el Pelado. Te conocí a ti también entre esas reuniones. Yo tengo ahí una gran duda porque yo desde que ingresé a la comunidad de criptoamigos, tú ya estabas ahí dentro y ya conocías a Luis. Sí. Así que a Luis lo conociste dentro de la comunidad. Sí. A Luis lo conocí por criptoamigos. Yo en ese momento, mira, ya me acordé. Qué curioso. A inicios de este año, ¿qué año estamos? Perdóname. 2022. Sí, 2021 este fue el bull run del mercado, el boom de los NFTs también. Fue a inicios de este año. A inicios de este año falleció mi perrita. Después de unos 8 o 9 añitos más o menos que estuvo con nosotros. Una Bull Terrier blanquita, Zoe, se llamaba, bonita, cabezona. Bueno, falleció Zoe y yo soy muy emocional o muy sentimental con las mascotas. La gente a mí me puede zurrar la gente, pero ponme un perrito y yo no me resisto. Entonces, o cualquier mascota en general. Entonces, me acuerdo que falleció Zoe y yo dije, oye, ¿por qué no hago de repente unos NFTs que se iban a llamar, una colección de NFTs que se iban a llamar Who Let the Dogs Out? Como la canción, ¿sabes? Who Let the Dogs Out. Ya, claro. Ya, esa.
Y la idea estaba en que esta galería, o esta colección, iba a ser de distintas razas de perros, donde cada persona iba a comprar un NFT con la raza de su propio perro a centavos, ¿sabes? O sea, la idea no era hacer dinero, sino la idea era recopilar todo ese dinero para que posteriormente ese fondo vaya para los animales de la calle o albergues de repente de animales. Entonces, esa fue como que la idea inicial, ¿no? Y me imaginaba que era como que un regalo de Zoe, ya que no está aquí, para todas las personas para todos los animales que están ahí en la calle, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, es momento de tomar acción o de empezar a ser un poco más activo en la comunidad. Me reuní con Luis, con el pelado también, las primeras reuniones que tuvimos para poder hacer esto. Y en ese momento, ni por acá de hacer un match con Podit. Pero unos meses después, dije, oye, interesante lo de los NFTs. Interesante todos los formatos que hay. Porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que un NFT también puede ser un archivo de audio. Que pueden ser libros también. Entonces, ahí fue donde dije, un archivo de audio. De repente podemos hacer este match con Podit. Se me ha generado una duda. No sé si los NFTs pueden ser un archivo PDF. Sé que puede ser un archivo de video, imagen, audio, GIF. Hay libros que son NFTs también. Pero debería ser porque un NFT, o sea, la metadata puedes colocar cualquier archivo digital. O sea, puedes conectarlo. O sea, yo me imagino que sí. Debería. Sí. De hecho, hay libros en NFT. ¿Cuándo fue también? Creo que a finales del año pasado o inicios de este año, con mi editora, yo estoy por publicar mi segundo libro, que ya está por salir el próximo mes. Entonces, la idea era poder sacar el libro en NFT también, ¿no? Y este iba a ser el primer libro en NFT que íbamos a estar lanzando, bla, 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 bla. Y sí sé que se puede hacer. Entonces, sí hay esa posibilidad con este formato, con esta tecnología también. Claro, qué chévere. Sí. Qué paja. Entonces, así entraste al mundo Web3. Así entré al mundo Web3, primero de curioso porque estaba este boom y después principalmente por Zoe. Genial. Y ahí ya tomé participación un poco más activa. Ahí te conectaste un poco más. ¿Y cuándo fue ese punto de quiebre? O sea, ¿cuándo tuviste...? Hay una frase de los griegos que es como eureka, ¿no? ¿Cuándo tuviste ese momento de eureka donde dijiste, tenemos que hacer esto? ¿Con Podit, dices? Con Podit, sí. Fue hace relativamente poco, hace unos 2 meses, 3 meses más o menos. Mira, es la historia real y probablemente sea la única vez que la voy a contar así porque la voy a empezar a maquillar para no romantizar posteriormente después. Claro. Pero estaba ya como que las 2 de la mañana. Estaba terminando de grabar un episodio con un cliente y de ahí me voy a la cama. Y estaba ahí con mi enamorada y yo me pongo a ver TikToks un rato antes de dormir. Y de repente aparece un tipo haciendo como que una comparativa. Ya no es Google, ahora es Brave. Ya no es Spotify, ahora es Audius. Ajá. Y hablando así, y yo tenía en mi cabeza esta idea de los NFTs y de Podit y que algo se podría hacer con los NFTs. Ok, inicialmente los podcasters podían sacar una colección, bla, bla, bla. Y de ahí, en ese momento me acuerdo que le dije a Ivette, mi enamorada, le dije, oye, o sea, apagué TikTok y le dije, oye, lo he encontrado. He encontrado lo que necesitaba Podit. Y obviamente, yo que soy un ansioso del trabajo, o sea, un apasionado, mejor dicho. Apasionado y ansioso de repente. Soy un estajanovista, ¿sabes? Estos workaholics. ¿Ya? Yo soy de los que, si tienes una idea a las 3 de la mañana, sales de tu cama y te quedas ahí. Y yo soy de esos. Sé que es dañino, no lo recomiendo. Los que nos estén escuchando, no hagan esto. Duerman, por favor. Porque trae represalias más adelante si haces eso de manera constante. Entonces, fui de la cama y me puse a escribir unos posts en la pizarra y terminé haciendo lo que hoy por hoy es el modelo de negocio de Podit, ¿no? Inicialmente. Entonces, fue así. Fue por TikTok. No lo voy a volver a decir en público. Voy a decir que estaba un día, no sé, en un viaje en la India y de repente me vino una iluminación. Tipo la historia de la manzana con Newton. La manzana con Newton que realmente se cae, ¿no? Sí, voy a manejarlo, pero este va a ser el único lugar donde voy a contar la historia verdadera. Claro, es como que de la nada mejor dices, estuviste en un evento de cripto, saludaste a Vitalik, el sol te iluminó y Vitalik me dijo qué podcast estaba escuchando él de repente, ¿no? Claro. Y ahí fue donde hice ese match, claro. Voy a empezar a decir eso de repente. No, está maravilloso, está bravazo. Qué genial. Pero ya, a ver, cuéntanos también qué es lo que nos puedes contar, ¿no? Porque
Ahorita todavía no has lanzado la Crypto Startup. Todavía no, estamos en ya proceso de desarrollo de nuestro MVP. Sí, pero ya hemos validado muchas cosas ya. Muchísimas Cuéntame cosas. todo lo que podemos saber de Podit y la propuesta. Bueno, primero, que sepas que Poet fue la primera productora de podcast en el Perú. Y ahora Claro, cuéntame un poco el proceso, porque me has dicho que has destruido tu proceso. O sea, en todo lo que me puedas sí, contar, qué parte, o sea, tal vez cómo era tu proceso antes y cómo ahora ya no lo estás haciendo así. ok. Bueno, es que está haciendo todo. Estamos haciendo otra cosa completamente diferente a lo que somos hoy por hoy con Podit. Primero, Podit solamente produce podcast ahorita. Bueno, creamos contenido a nivel de audio, vídeo también para redes sociales, etc. Pero es una productora más, ¿entiendes? Ahorita es una productora más. ¿Qué significa eso? Que si un cliente viene y nos dice, José Carlos, queremos grabar un podcast, no sé, para entrevistas de cripto, por ponerte un ejemplo. Ya, chévere, este es el precio, enviamos, vamos a grabación, producción, postproducción, campañas de prelanzamiento, lanzamiento, recordación, y nos vamos para las plataformas. Trabajamos con Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ya está. Y ahí acaba. Nuevamente, esto no es escalable. ¿Entiendes? Porque si me vienen 1000 clientes, estoy condicionado a horas hombre, ¿no? ¿Puede ser un buen negocio? Sí. ¿Es un buen negocio? Sí, también. Pero no es escalable. Y mi interés nunca estuvo en mantenerme con Podit, ¿sabes? Si no sabía que iba a haber algo más, pero Podit era un primer paso. Ahora con Web3, lo que estamos haciendo es ser una DApp, una aplicación descentralizada, donde las personas, o los podcasters que vayan a subir su episodio, van a poder hacer de cada episodio de podcast un NFT para que posteriormente puedan vender ese NFT desde el día número 1 y así empiecen a ganar dinero desde el día 1. Ahora, ¿qué sucede aquí? Tú dirás, pero José Carlos, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque los podcasters, hoy por hoy, Rodri, no cuentan con un plan de monetización o un plan de suscripción que les dé un beneficio económico. Por ejemplo, como YouTube. YouTube tiene un modelo de monetización exitoso. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast no tienen un modelo de monetización exitoso. Salvo que seas Joe Rogan y te paguen 100 millones al año para poder producir podcast, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Una data que conversamos también hace un tiempo. 95-98% de los podcasters no tienen pero no tienen patrocinadores, no tienen de repente Patreon para que reciban de otras plataformas tal vez. Entonces, O no conocen también de qué forma. o no conocen de qué forma. ¿Y qué pasa? Que así se pierde el contenido. Y contenido de valor, por ejemplo. Y te pongo tu caso. Si tú de repente empiezas a crecer muchísimo más con este podcast y te empieza a demandar muchísimo más tiempo, vas a decir una de dos. O voy a ver la manera de conseguir un patrocinador y el patrocinador me va a dar $100, $200 al mes probablemente, o dejo el podcast porque no me está dando dinero y me está consumiendo mucho más tiempo. Si te vas por la segunda opción, que es dejo el podcast, vamos a perder oportunidad de que nos sigas entregando contenido de valor. Y hay muchas personas que de repente no están en YouTube o que están en YouTube, pero su audiencia de repente no les consume porque estar en YouTube es estar pegado viendo vídeo, o si no es estar con la publicidad que te chanta cada 10 minutos, ¿no? Y te desconcentra de todo. En Claro. cambio, el podcast, con lo que estamos haciendo con Podit, es básicamente, vas a subir tu episodio, vas a poder seguir entregando tu contenido de valor y tu audiencia, en vez que se suscriba, en vez que te dé Patreon, en vez que te dé el otro, te va a poder comprar un episodio. Y ese episodio que te va a comprar posteriormente no va a ser solo para que ganes tú como podcaster, para que te apoyen, sino también ellos o ellas con ese episodio que te compran, y si tu podcast sigue creciendo, obviamente va a aumentar de valor, ¿no? El ejemplo que siempre pongo aquí es, imagínate que Hablando Huevadas, en su episodio número 1 de podcast, lo hubiese subido a Podit, ¿no? La gente se va a pelear por el episodio número 1, ¿no? Y obviamente, si el episodio número 1 hace 3, 4 años lo vendieron a $1, por ponerte un ejemplo, hoy ese episodio te aseguro que ya vale como unos $200, por ponerte otro ejemplo, ¿no? Entonces, también es una ganancia para la audiencia, además de para el podcaster. Y hay otra serie de beneficios más que vamos a estar brindando, como por ejemplo alojamiento y distribución de podcast. Es decir, subes directamente con nosotros, vas a poder distribuirlo posteriormente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ¿no? Y muchas cosas más también que estamos
trabajando en Podit. Que eso sí, todavía no lo puedo comentar, son algunos features, pero sí tenemos ahorita un plan bien interesante para Podit. Qué chévere. Justo lo que tú mencionaste, porque yo te consulté un tema específico que era el supply y era la cantidad de los NFTs, y tú me dijiste que la propuesta de Podit era hacer un 1 a 1 Así es. de los programas para que sea una sola persona la que tiene ese episodio. Así es. Igual y puede transaccionarlo, ¿eh? O sea, Claro. la persona la va a poder vender posteriormente, ese episodio. Igual el podcaster va a recibir un beneficio por cada transacción y obviamente nosotros también, ¿no? Y sí, o sea, y hay algo bien interesante que es que vamos a sacar nuestro token, que va a ser Podit, de hecho, también, ¿no? Entonces van a poder vender, por ejemplo, en Ethereum y en Podit también, y en otro protocolo que estamos viendo sobre cuál vamos a correr. Qué chévere. Qué paja. Sí. Entonces esos temas técnicos de sobre qué blockchain vas a colocar los programas todavía los estás definiendo. Tenemos dos opciones muy fuertes ahorita. Estamos eligiendo sobre cuál, básicamente por un programa de aceleración. Y en la blockchain con la cual vamos a trabajar es básicamente con la cual vamos a entrar a ese programa de aceleración ahorita, ¿no? Pero tenemos ya dos sobre la mesa sobre básicamente es elegir, nada más. Hay casi un ganador ahorita, ¿eh? No lo puedo decir porque después de repente cambiamos, sí. Pero sí, puede ser, está bien, hay casi un ganador ahorita. Pero qué chévere, o sea, de verdad que me parece a nivel de startup es muy atractivo decir, estoy haciendo mi cripto startup, estoy haciendo una DApp. Sí. Una aplicación descentralizada. Ahora, ahí te digo algo bien curioso. La gente que empieza a desarrollar una aplicación, en general, ¿ok? O peor aún, si es que es una aplicación Web3, no se ama, no se quiere y está mal de la cabeza. Te lo aseguro. Porque hacerlo es una bestialidad, Rodrigo. O sea, tengo en Podit, por ejemplo, no sé, un panel donde le doy clic a algo, pero ese clic a algo me desemboca después con unos 7 elementos más. Y después tengo que darle un clic a cada uno de esos 7 elementos más que otra vez tienen otras cosas más. Entonces es un dolor de cabeza tremendo, pero que si te apasiona lo que estás haciendo, pucha, lo haces, ¿no? De hecho, hace poco, terminando de diseñar un feature de la DApp, me di cuenta que había pasado 8 horas y media de corrido solamente diseñando. Y si es que no me sacan de mi estudio en casa, o sea, yo ni enterado de que ya eran la 1 de la mañana, por ahí, ¿entiendes? Y estaba como que rayos. Pero es hermoso, o sea, no cambiaría eso por nada del mundo, ¿sabes? Qué genial, qué paja. Entonces, Podit de una manera u otra está cumpliendo eso que tú te imaginaste, de cómo era la comparación, ¿no? De Google Chrome, Brave, Spotify, sí. Audios, y cómo una productora de podcast se puede convertir en una productora Web3. Sí. Y cómo dar esa propuesta con los NFTs. ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente? ¿Qué pasa? O sea, ya de ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, como tú dices. Puedes tener tu token y el token te puede permitir adquirir más cosas de la productora o de la marca o tener descuentos sobre los episodios. O sea, sí. muchas cosas interesantes. De hecho, tenemos varios aliados también que se están sumando y esos aliados van a poder transaccionar también con Podit para que el beneficio que la gente o que hace staking con Podit o que tiene un NFT de un episodio de Podit va a poder obtener beneficios con otros aliados que no son directamente de Podit, ¿no? Hay varios por ahí también que se van a estar sumando ya. Ya tenemos, de hecho, varios cerrados ahorita. Qué chévere, qué paja. Sí. A mí ahí, por muchas ideas que se me ocurren en la cabeza, podría ser que las personas que tienen estos NFTs podrían acceder a espacios virtuales para escuchar los programas en vivo o poder acercarse más a los podcasters y a los creadores y sus programas. Sí. De hecho, hay un feature que va a ser exactamente eso, que conectes mucho más con el podcaster en un ambiente que el mismo podcaster cree. Porque al final eso es parte de la propuesta de Web3, que te da propiedad digital sobre tus activos o activos de los contenidos que uno consume y que esos activos te permiten generar una conexión más cercana con los creadores. Exactamente. Una conexión anónima, seudónima, descentralizada, pero una conexión más cercana. ¿Y sabes qué pasa también? Que la industria del podcasting y la Web3 tienen algo en común. Y es que ninguna de las dos existe sin una comunidad. Entonces, el podcaster crece porque crece su comunidad. La Web3 crece porque crece en comunidad. ¿Entiendes? Ninguno de los dos existe si es que no tiene al otro. Hay otras industrias que son lo contrario. No les importa la comunidad, sino los clientes.
o el supply. O son básicamente cadenas de distribución, ¿no? Pero qué alucinante que encima se hace ese match, ¿no? Y, o sea, no era algo que lo tenía pensado de que dije, oye, sí, Podit y la Web3, porque también la comunidad y bla, bla, bla. Sino es que es algo que me percaté más adelante, pero tiene todo el sentido del mundo. Cierto. Ahí mencionas una palabra muy clave que es comunidad. Y yo desde que estoy en el mundo Web3, mi concepto de comunidad ha sido un concepto que ha cambiado bastante, porque me di cuenta que lo que pensaba que era comunidad no es comunidad, sino son audiencias. Uh-huh. Entonces yo siento que con los podcasts, en el mundo más tradicional, tienes una audiencia que te escucha. O sea, en el tema Sí. de comunidad sí se hace, pero no es tanto como lo estamos viendo aquí en el espacio Web3. Y como tú dices, esa comparación muy importante de que un creador con un podcast Web2 es como que trabaja para su comunidad, pero en Web3 trabaja con la comunidad para Exactamente. poder hacer crecer el proyecto, la marca. Es que eso va a terminar siendo un podcast. Va a ser un proyecto, así como un programa, un canal de YouTube. No sabes la barbaridad de dinero que se crea, perdón, que se gasta la gente para poder comprarse equipos, para tener un canal de YouTube, para una apuesta que están haciendo de le voy a meter acá porque me va a ir súper bien. Con el podcast yo creo que va a ser el primer paso. Porque comprarte equipos de audio es muchísimo más barato que comprarte equipos de vídeo. Y es solamente tú y tu voz. ¿Entiendes? Y yo creo que Podit va a ser un impacto bien interesante. Que probablemente aún ni siquiera lo logramos ver, pero sé que va a ser como ese primer paso también. Porque, a ver, YouTube no hubiese sido nada si es que no tuviese su modelo de monetización. ¿Entiendes? La gente no se hubiese subido a YouTube si es que YouTube no hubiese empezado a monetizar. El podcast es esa brecha, pero lo va a dejar de hacer pronto. Así de simple. Qué chévere, qué paja. Justo has mencionado cosas muy interesantes y me gustaría hacerte justo una consulta, ya que estoy frente a un productor de podcast. O sea, yo también he producido podcast, entonces ambos somos podcasters, Sí. productores de podcast, y me gustaría saber cuál es tu visión con el tema de los podcasts que tiene. O sea, un podcast por naturaleza es formato audio, un formato sonoro. Pero ahora, debido a las tendencias de que la gente quiere ver los podcasts, no solo escucharlos, Sí. ¿qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que opinas tú bajo este tema? De la gente que quiere ver los podcasts además de escucharlos. Mira, te cuento que... Porque existen los maximalistas de podcast, así como maximalistas de Bitcoin, así. Maximalistas de podcast que dicen, un podcast no puede tener video. Tiene que ser sonoro porque ese es el arte del podcast. El purista. El purista. El purista, sí. Te cuento que yo hice esa misma pregunta en el Festival de Podcast. En Perú nosotros hemos creado el Festival de Podcast peruano con Podit. Ya vamos en la tercera edición. Esta edición recién fue la primera que pudimos hacer de manera presencial. Las dos primeras por COVID, obviamente no pudimos hacerlo. Pero trajimos gente de afuera y exponentes muy grandes del podcasting. Como Melvin Rivera, por ejemplo, ¿no? Félix Riaño. Y Melvin, que es pues, una eminencia del podcast, le hice la misma pregunta. Lo tuve a él para el cierre del festival del año pasado. Lo tuve a él y lo tuve a Félix Riaño en la misma sala. Estuvimos conversando exactamente. Estaba la audiencia todavía. Yo le dije, oye, Félix, perdón, y Melvin, ¿qué opinan ustedes sobre un podcast? ¿Debe tener vídeo? ¿No debe tener vídeo? ¿Son puristas? ¿No son puristas? Y te voy a dar la misma respuesta que me dio Melvin, ¿sabes? Melvin me parece fue. Sí, creo que sí. Porque es lo que yo también creo. Sí, el podcast en su inicio es solamente audio. Pero si tu comunidad demanda otro tipo de formato y tienes la capacidad de poder hacerlo, sobre todo a recursos económicos para poder hacerlo, pues hazlo. Porque si no estás donde tu comunidad está, estás fallando. ¿Entiendes? Es así. Si tu comunidad un día te dice, oye, y obviamente no solo que te lo diga, ¿no? Sino que tú también ves que hay una gran posibilidad allá, te dice, oye, ¿por qué no empiezas a hacer, pues, no sé, actividades en el metaverso? Y tú eres solamente Web 2. Oye, ahí puede haber algo interesante. Tu ¿Vale? comunidad te llama para que Exactamente. vayas allá. Y uno debe... A ver, no debes hacerle caso ciego a la comunidad. Pero sí debes tener presente que si te lo dicen es por algo. ¿Ok? Y si si es estratégico hacerlo, pues vaya con todo, ¿no? Inicialmente para un podcast, sí. Podcast
solo audio. Si mi comunidad demanda lo demás, enhorabuena. Y si puedo hacerlo, ¿entiendes? Sí. Claro, qué genial, qué chévere. Sí, porque justo cuando yo estuve preparando mi último podcast, que fue Dimensión Cripto, o sea, preparé un podcast que se llamaba La Fundación Podcast, luego Otaku Oculto Podcast, que era un podcast de anime. Mi formato era solo audio, porque como tú dices, la verdad es que es muy sencillo. O sea, es sencillo a nivel de producción. O sea, depende de ti qué nivel de producción puedes hacerlo, porque puedes grabar audio con tu celular, con audífonos, tener un micrófono profesional, conectarlo a una consola y tener diferentes calidades de audio. Entonces, yo estuve buscando si es que para mi último programa, o sea, para el programa más reciente que hice, que fue Dimensión Cripto, este programa, hacerlo en formato video, porque yo tenía que pensar, ¿me dará el tiempo para darle esta complejidad técnica de agregar video? Porque no solo es agregarle video, o sea, al final el video se pone sobre el audio, se sincroniza, tengo que ver qué cosa va a haber en mi encuadre, tengo que ver si voy a tener luces, o sea, ahí también hay niveles técnicos de complejidad que uno le puede dar para tener una mayor producción. Entonces yo tuve esa duda y al final me decidí en hacerlo con video. O sea, ahorita mi formato que he estado usando ha sido por sesiones de videollamada, que tal vez es la forma más simple, porque ya hacerlo de forma física, colocando 2 cámaras, juego de cámaras, ya le agregas muchos niveles de complejidad. Sí. Entonces es como que, pero eso no me ha impedido poder realizar esta propuesta y al menos lo estoy manteniendo en el punto donde sí lo puedo controlar, hasta donde llega un punto, como tú dices, con una comunidad más grande y un patrocinador, donde me dé también o sea, como que me dé esas más ganas de darle más tiempo y poder también dejar de hacer cosas que tal vez no me gustan y las hago solo por dinero y poder hacer cosas más sobre mi proyecto. Entonces, y poder darle ese valor. Entonces, yo me vi por ese lado y me arriesgué en poder presentar también video, pero bajo también algunos riesgos de poder llegar al menos a ese mínimo de producción audiovisual, ese mínimo de calidad. Es que, mira, y has mencionado algo súper importante también, y es que, nuevamente, esa limitante de si no tienes el patrocinador o si no te empieza a generar fondos. Comienzo a dudar si es que Claro. voy a continuar esto, si es que tal, o si es que lo estoy haciendo bien. Y ojo, que estamos hablando de podcast, ¿entiendes? No de un vídeo, no de tener tu estudio, solamente de un podcast. Entonces, ves lo curioso o la limitante que puede ser eso, ¿no? Y tú tienes contenido para entregar, pero buenísimo. O sea, y estás entrevistando a gente súper trome de la Web3 también. Y, o sea, no vamos a perder eso solamente porque no te genera ingresos. ¿Entiendes? Eso es también lo que queremos solucionar con Podit directamente. Qué genial. Mira, de verdad es que me parece muy interesante y algo bastante curioso, o sea, hablando ya de los temas de podcast, es que justo estábamos hablando hace poquito de la estadística de que el 95% de usuarios no tiene patrocinadores o no tiene una marca detrás o no tiene comunidades grandes y normalmente se retira. Sí. Y justo hace pocos días, hace un par de semanas me enteré de una estadística que me voló la cabeza porque cayó exactamente, o sea, me cayó como que directamente como anillo al dedo a mí. Porque esa estadística dice que el 95% de los podcasts o 98% de los podcasts no pasa del capítulo 20, del episodio número 20. Sí. Entonces comencé a ver mis podcasts que hice en el pasado. O sea, hice como 5 podcasts y mis podcasts se quedaron en el 10, se quedaron en el 7. Entonces no avanzaron más allá porque no, o sea, porque ya me dejó de gustar, la comunidad no crecía o estaba dudando de mi propuesta. Y sí dejarlo hacer otra cosa y luego regresé con otro podcast. Entonces, bajo ese hecho de que el 20% no pasa, o sea, el 95% no pasa del capítulo 20, dije, ¿qué pasa si paso yo del capítulo 20? O sea, rompo la estadística y si continúo más allá de eso es como que, o sea, va a cambiar y voy a entrar en este top del 5%. Sí, por eso estamos haciendo este episodio también. Yo creo que las personas ahí se habrán dado cuenta que dice episodio 20 y este es exactamente el episodio 20. O sea, después de hoy día, el cielo es el límite. Obvio, no lo sé. obvio. Es que pasa algo bien interesante. Mira, por eso nosotros en Podi trabajamos temporadas de 10 episodios. Cuando un cliente viene y nos dice, José Carlos, ¿cuál es la temporada? ¿Cuánto es una temporada? Nosotros recomendamos 10 episodios. Por lo general, 10 episodios lo hacemos en 2 meses y medio. Un episodio por semana. A veces son 3 meses, a veces 3 y medio. Pero la idea está en que después de ese episodio podamos hacer un refresh. Para la comunidad ya hay un posicionamiento porque son 10 episodios. Y sobre todo para que nosotros no sintamos que estamos haciendo exactamente lo mismo. Episodio 11, completamente diferente.
o al menos sustancialmente diferente, ¿no? Y sí, o sea, es alucinante. Nuevamente, esa estadística a mí me hace recordar esa estadística que mencionan que el Perú es un país muy emprendedor, pero también tiene una alta tasa de mortalidad emprendedora, ¿no? Yo creo que funciona exactamente igual acá. Hay muchos podcasts. De hecho, por ahí vi una estadística, me parece que fue de iBooks, de las estadísticas que sacan anualmente cantidad de podcasts, etc. Teníamos alrededor de 2 millones de podcasts en el mundo y alrededor de 171.000 podcasts eran en español. Más o menos números que ahorita ya no recuerdo muy bien. Y claro, o sea, tú ves que Perú tuvo un incremento súper fuerte a nivel de podcasting en la pandemia 2020-2021, que fue también nuestro hype en nuestra industria. Pero hoy por hoy ves que esos podcasts o ya no están en una gran parte o en su defecto han mutado a otras cosas, ¿no? Ha mutado de formato. Han mutado de formato de repente. Entonces, qué curioso eso. Por eso este episodio, que es el episodio número 20, está naciendo para salir contra todo pronóstico de que este programa va a ir para arriba. Lo único que queda, como dices, es, y aquí el cielo es el límite, ¿eh? Claro, no, seguir, continuar, poder mostrar bastantes cosas. Justo antes del episodio y con las cámaras apagadas me estabas comentando qué estabas esperando. O sea, ¿qué más cosas vas a hacer? ¿Qué otros invitados vas a traer? ¿Qué cosas vas a hacer con el programa? Sí. Y obviamente lo que quiero es poder seguir explorando el tema de poder mejorar la calidad de mis contenidos. O sea, porque en el podcast lo que más lo caracteriza es el nivel de calidad de contenidos que presentas, los invitados, los temas y el formato, o sea, la complejidad técnica es algo que puedes ir mejorando, pero puedes aprovechar en poder mejorar primero la calidad del contenido y ayudar a crecer la comunidad. O sea, Sí. ver cómo la comunidad está creciendo, cómo le gusta tu contenido y después darle un formato más fresco, un formato o sea, con mejor calidad. Entonces, ir por ese lado. Más conexión, ya están empezando a haber eventos presenciales para grabar podcasts en vivo. Nosotros en Podit vamos a empezar a hacer eso también. Yo tengo un programa que se llama, por ejemplo, Sácale la Vuelta al Trabajo, que lo tengo junto con Paola Escudero, Natrome, todo lo que es publicidad, contenido. Y vamos a empezar a hacer grabaciones en vivo, por ejemplo, ¿no? Traemos a nuestra comuna, lo sentamos ahí y empezamos a hacer un detox de la chamba, de todo lo que tenemos, todo ese veneno, como dice Paola, que tenemos o que traemos del trabajo, ¿no? Entonces, hacemos esas iniciativas porque queremos conectar mucho más con la audiencia, porque es lo que la audiencia ya empieza a necesitar también. La comunidad, ¿sabes? No audiencia, la comunidad aquí. Entonces, yo creo que estás haciendo un súper trabajo con este programa, sobre todo tanto el beneficio a nivel de contenido que le entregas a tu comunidad, a tu audiencia, y creo que ese next step que vas a empezar a dar, o sea, no sé, ponte, aquí nos vemos en el episodio número 30 o en el episodio número 40, ¿no? Y te digo, oye, Rodri, ¿qué tal te fue, no? Vamos a ver muchísimas iniciativas que probablemente no contemplábamos hasta el día de hoy. Claro, no, sí, es cierto. O sea, justo yo en mi plan tengo pensado repetir invitados con el cual como que me faltó temas para conversar o siento que podemos generar una conexión más grande. Obviamente, de especialidad a esas segundas grabaciones, voy a buscar la forma en poder hacer grabación presencial con un nivel de complejidad técnica más alta. Claro. Para poder darle más valor a la comunidad, o sea, más valor técnico a la comunidad, mejor dicho. Y de verdad ir por ese lado, o sea, igual ya, o sea, si bien es cierto, nos conocemos desde la comunidad de criptoamigos, las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de conversar un poco más y es como que ahí también cualquier cosa de temas de podcast, o sea, ahí podemos discutir, podemos conversar y eso me parece bastante bravazo. Encantadísimo, encantadísimo. Hay Sí. algo, un cliché, si queremos ponerlo así, y es que a los que estamos en la industria del podcasting nos gusta hablar bastante. Eso es cierto, Tienen ¿ah? que callarnos, porque si no, no dejamos de hablar. Eso es cierto, ¿ah? Pero Sí. ya, ha sido genial. Yo creo que ya hemos llegado al final de este programa, de este episodio número 20, que probablemente sea un antes y un después. O sea, a nivel técnico le estamos dando una sorpresa a la comunidad porque el próximo episodio no creo que sea acá, pero de una manera u otra hemos creado como que un especial. Ha sido el episodio 20. Estamos pasando esta barrera con Dimensión Cripto, así que nos esperan más cosas para poder hacer. Pero coméntanos, José Carlos, la comunidad, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede seguir a Podit? ¿Dónde puede esperar? O sea, ¿dónde puede esperar
el producto para ya verlo. O sea, en la página web, en sus redes sociales. ¿Dónde van a dar la gran noticia? Donde está al aire. Vayan a ver la DIAP. Se van a enterar. Se van a enterar. Que sigan las redes sociales. Sí. Porque de hecho vamos a meter publicidad muy fuerte una vez que lancemos el MVP. Y obviamente, pues a mí me pueden encontrar como @nosoyCEO en todas las redes sociales. Y bueno, con Podit también, @podit.la o @podit_la, si es que están en Twitter. Ahorita hemos hecho un alto a todo porque, nuevamente, estamos rompiendo todo. Hemos dejado a nivel de contenido de producir para enfocarnos en la producción misma a nivel de diseño de la propia DAP. Pero una vez que retomemos, va a cambiar absolutamente todo. O sea, el contenido que vamos a lanzar, el tono de comunicación, la audiencia también. Olvídate. Y obviamente, pues Dimensión Cripto va a ser uno de los primeros también en ser parte de Podit, de la nueva versión de Podit. Me parece interesante. Claro que sí. Qué genial. O sea, increíble, de verdad ha sido genial tenerte en este programa y también que yo haya podido estar aquí en uno de los estudios de Podit, en los estudios de Seed Space. O sea, ha sido maravilloso. O sea, el equipo es brutal. La calidad técnica del audio que van a escuchar en el programa también se van a dar cuenta que van a poder escuchar mi voz en HD. En HD. En Full HD. En Full HD. Así que, de verdad, espero que les haya gustado este episodio. No se olviden seguirnos a Dimensión Cripto en Twitter, en YouTube, en Audios, en Spotify. Y vayan a escuchar todos los programas. Toda la semana estamos sacando un episodio nuevo. Y pronto en Podit. Y pronto escúchenlos en Podit. Ahí. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Excelente. Genial. Buena entrevista, ¿eh?